¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del INERM, les damos la más cordial bienvenida a los presentes y también a las personas que nos siguen bajo la modalidad virtual de Periscope de Twitter. Sean ustedes bienvenidos, no dejen de estar presentes virtualmente, de enviar sus preguntas, sus comentarios al conferencista, que siempre estará dispuesto a resolver las dudas y los enigmas de la historia de México. Bien, tenemos hoy la segunda sesión del módulo 3 del curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. Este módulo lleva por tema México, monarquía o república, como un verdadero dilema histórico que se presentó a mediados del siglo XIX, justamente en lo que Miguel Galindo y Galindo ha denominado como la gran década nacional, porque fue una época de verdadera coyuntura, de determinación del rumbo que tomaría el país. En esta ocasión tenemos como invitado especial al maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Estudios del CIALC, y leeré su semblanza curricular para que ustedes tengan idea. Los que ya lo han escuchado, bueno, ya conocen bien al maestro Rubén Ruiz Guerra. Los que vengan por primera ocasión, bueno, pues tendrán el agrado de escuchar su conferencia. Rubén Ruiz Guerra es licenciado en Historia por la Facultad, lo que es ahora la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. En la actualidad es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC, de la UNAM, y es profesor del Colegio de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación principales versan sobre religión y moral pública en el liberalismo latinoamericano del siglo XIX, diversidad religiosa en América Latina y relaciones internacionales latinoamericanas durante el siglo XIX. Ha colaborado como autor de artículos y capítulos de libros publicados por sellos editoriales como Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores, el Colegio de México, el Instituto Mora, la UAM y la UNAM. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: La libertad religiosa, pilar de la libertad política, editado en 2004, Más allá de la diplomacia, Relaciones de México con Bolivia, Ecuador y Perú, 1821-1994, editado en 2007, y es coordinador del libro Miradas a la Reforma, de 2011. La tarde de hoy, el maestro Rubén Ruiz Guerra va a reflexionar sobre el controvertido Tratado Maclean-Ocampo. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Mil gracias, David. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Siempre lo digo y siempre lo insisto con una profunda convicción. Es un enorme privilegio para mí estar con ustedes aquí en estas actividades del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y, por supuesto, siempre agradezco la enorme gentileza de la señora directora, la doctora Patricia Galeana, que piensa y me anda inventando qué cosas son las que puedo hacer aquí con ustedes, ¿no? Pero además lo hace de una manera un poco tramposa, porque me invita a hablar de los temas que son la especialidad de ella, y entonces no sé si querrá que yo diga cosas que no debo, en fin, ¿no? El hecho concreto es que es un privilegio estar aquí y vamos a tratar de platicar sobre un tema que todos sabemos es sumamente controvertido. Es más, podremos decir que es uno de los temas más controvertidos de nuestra historia, el llamado Tratado Maclean-Ocampo. Y quisiera, antes de entrar en pleno en el contenido de la plática, recordar que el 3 de junio de 1861, o sea, estamos conmemorando hace muy pocos días, conmemoramos el no sé cuántos aniversarios, serían 157 aniversario del asesinato de don Melchor Ocampo, ¿sí? Un asesinato
a mansalva, literalmente, ¿no? Ya había terminado la guerra, los ejércitos conservadores habían sido derrotados en la Guerra de Reforma, en la Guerra de los 3 años, y Melchor Ocampo, quien era el gran ideólogo de la Reforma mexicana, decidió dejar el gobierno o personas que estuvieran más vinculadas, que estuvieran más deseosas de participar en la actividad política, y regresó a su rancho Pomoca en Michoacán. Y fue ahí donde fue capturado por las fuerzas de Lindoro Cajiga, si no me equivoco, ¿sí? Fue ahí donde fue capturado y un par de días después fue fusilado y su cuerpo fue colgado de un gran árbol. Fue tan, ¿cómo lo podríamos decir? Fue utilicemos el término, fue tan atroz ese hecho, que después nadie quiso asumir responsabilidad del mismo, ¿no? Los conservadores se echaron la bolita unos a otros, que si Zuluaga había dado la orden, que si el que había dado la orden era Leonardo Márquez, que si había sido una equivocación del asistente de cámara de Leonardo Márquez, que si había sido un abuso de autoridad de Lindoro Cajiga. Todos estaban diciendo: yo no fui. Por ahí hay un texto que recupero que dice con toda claridad: Zuluaga le echa la culpa a Márquez, quien dice que lo fusiló porque era muy liberal, pero, y esto tiene que ver con nuestro tema el día de hoy, por haber firmado el Tratado McLean-Ocampo. Ya desde 1861, el Tratado McLean-Ocampo era mal visto por los enemigos de la República, por los enemigos del gobierno constitucional. Pero aún dentro del núcleo triunfador de la Guerra de Reforma, aún dentro del grupo liberal, hubo quienes cuestionaron de una manera muy fuerte la firma de este tratado y lo utilizaron, por supuesto, como sucede siempre, como una arma política, como un instrumento para desaforar, para hacer renunciar al presidente Benito Juárez, cargándolo, acusándolo de traición de la patria. Ustedes recordarán que constitucionalmente el único delito por el que puede ser imputable el presidente de la República es justamente por traición a la patria. Entonces, por ahí esto es algo que necesitamos recordar y que conviene tener presente cuando platicamos, cuando reflexionamos acerca del Tratado McLean-Ocampo. Una anécdota más en este sentido. Todos sabemos que la doctora Patricia Galeana escribió un libro acerca de este tratado, el Tratado McLean-Ocampo. Y cuando el libro fue publicado, fue presentado, como se acostumbra en el ámbito académico, hicieron una presentación en la Torre 2 de Humanidades, en el Auditorio Mario de la Cueva, y entonces habían algunos amigos académicos de alto nivel de la doctora Galeana haciendo la presentación, y uno de ellos relata en la reseña que hace del texto de la doctora Galeana. Dice que estaban ahí platicando, que estaban muy a gusto, intercambiando ideas, y de repente llegó alguien, un señor medio raro, y empezó a gritar: son todos ustedes unos mentirosos, son unos embusteros. Nosotros matamos a Melchor Ocampo por traidor. Esto sucedió en la década de 1990 en la Ciudad de México. Estamos hablando de que si en 1861, inmediatamente después de que había terminado la Guerra de Reforma y con los ánimos todavía caldeados, este era un tema sumamente controvertido, a finales del siglo XX, más de 100 años después, seguía siendo un tema controvertido. Y si hacen ustedes una visita al internet y pican ahí Tratado McLean-Ocampo, y si se entran al YouTube y empiezan a buscar algo acerca del Tratado McLean-Ocampo, van a encontrar nuevamente una enorme cantidad de expresiones muy controvertidas acerca de este instrumento legal que nunca, ni por un segundo tuvo vigencia en la vida real.
El Tratado MacLean-Ocampo es uno de esos instrumentos jurídicos que se firman, pero que no son ratificados por los cuerpos correspondientes. En este caso hubiera sido nada más el Senado de los Estados Unidos, puesto que el Congreso mexicano no se reunía en aquella época porque estaban en guerra, ¿sí? Y no fue perfeccionado. Ese es el término técnico que se utiliza cuando se logra ratificar un tratado de esta naturaleza. Nunca, ni por un segundo, el Tratado MacLean-Ocampo tuvo vigencia. El contenido de esta presentación. Vamos a decir en unas líneas muy generales en qué consiste el Tratado MacLean-Ocampo. Vamos a hablar acerca de algunos antecedentes, vamos a dar un poco de elementos para que podamos contextualizar por qué se puede dar un instrumento de esta naturaleza, cómo fueron los elementos fundamentales en las negociaciones entre el representante norteamericano y el representante del gobierno constitucional, qué sucedió cuando se buscó la ratificación y cuáles son los argumentos que tenemos para saber por qué no se aprobó ese instrumento. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente el Tratado MacLean-Ocampo? El Tratado MacLean-Ocampo señala, a mi entender, 3 puntos fundamentales. 3. El primero de ellos es que se establecen derechos de tránsito a perpetuidad, tenemos que reconocerlo, para el gobierno, las personas y los bienes norteamericanos. Y quiero insistir en el concepto derecho de tránsito. No hay cesión de 1 milímetro cuadrado de territorio nacional. Bueno, pero se está dando el paso perpetuo. Sí, se está dando un paso perpetuo que no significa administración, no significa capacidad de usufructuar el territorio, significa simplemente la capacidad, la posibilidad de utilizar algo que se construye ahí en un momento determinado, algo que en ese momento no existía. Un segundo punto que también es muy importante es que este tratado establece una serie de posibilidades para que el ejército norteamericano pudiera en un momento o en otro entrar a defender las instalaciones, defender los pasos que fueran aprobados y que fueran construidos. Son 2 pasos distintos, que fueran aprobados y segundo, que sobre esos pasos se construyeran los mecanismos, los instrumentos, las rutas, las vías reales para poder realizar el paso. Y entonces establecía la posibilidad de que el ejército norteamericano pudiera entrar. Un poco más adelante voy a precisar esto más. Y el tercer punto que establece este Tratado MacLean-Ocampo, y es algo en el que normalmente no nos fijamos, en el que normalmente los críticos del tratado ni cuenta se dan de que existe, o si se dan cuenta lo ignoran descaradamente, es que este tratado también establece principios de libertad comercial entre los 2 países, entre los Estados Unidos y México. Y ese es un elemento central muy importante. Ahorita vamos a precisar un poco más este significado. Hablando de los derechos de tránsito, bueno, aquí David me hizo el enorme favor de cambiar el template de la presentación de PowerPoint, entonces se desajustaron las marcas que puse, pero este mapa, permítanme, este mapa está marcando los 3 derechos de tránsito que están aprobados en este tratado. Los derechos de tránsito eran 1, que atravesaría una parte de Chihuahua y Sonora hasta Guaymas, otro que vendría de la zona entre Camargo y Matamoros y llegaría más o menos por Tepic, y otro que sería el tránsito en el Istmo de Tehuantepec. 3 distintas rutas
sobre las cuales se pensaba se podría trabajar, se podía construir un paso interoceánico. Y ese es justamente el paso interoceánico, el elemento central, el elemento fundamental que da razón de este tratado. Decía yo que la intervención del ejército norteamericano tiene algunas limitaciones. No es un permiso irrestricto para que el gobierno norteamericano, para que el ejército norteamericano hiciera lo que le pareciera bien. En primer lugar, debía tener un propósito específico. ¿Cuál era ese propósito? Proteger el tránsito para personas y para bienes, para mercancías, ¿sí? La idea era que si en algún momento, por alguna razón, en un país que se había caracterizado por ser inestable, existía la imposibilidad de mantener el flujo continuo de mercancías y de personas por ahí, el ejército norteamericano podría pasar. Tendríamos que recordar que en ese momento todavía, a pesar de que ya los norteamericanos y los británicos habían acordado dividirse esferas de influencia y el caso del paso interoceánico en el continente americano quedaba a disposición de los norteamericanos, otras potencias europeas, por ejemplo, los franceses, podrían tener algún interés en esto. Entonces, no solo era la posibilidad desde la inestabilidad interna, sino la posible intervención de alguna potencia europea. Ahora, esta intervención del ejército norteamericano tendría que ser con la autorización del gobierno mexicano. Con la autorización del gobierno mexicano. No podría actuar motu proprio el gobierno norteamericano. Había una excepción, sin embargo. Pareciera ser que cada regla tiene su excepción. Y en este caso se abría la posibilidad de que el gobierno norteamericano actuara motu proprio, actuaba por voluntad propia, siempre y cuando no hubiera la posibilidad real de obtener la autorización del gobierno mexicano, ¿sí? Y solo podría intervenir el ejército norteamericano para resolver los temas del paso interoceánico, del derecho de paso. Y cuando se resolviera eso, tendrían que regresar. Y se dirán ustedes, ay, ¿a poco si un ejército llega se va a retirar tranquilamente? Pues es muy probable que no. Es más, la experiencia histórica nos dice que no. ¿Han escuchado ustedes hablar de los tratados de la soledad? ¿Sí? Esos tratados de la soledad son los que firma el gobierno constitucional ante las fuerzas de ocupación británicas, españolas y francesas, ¿verdad? Y ahí, en un acto humanitario, para evitar que la fiebre amarilla y que las enfermedades tropicales que reinaban en Veracruz hicieran estragos en las fuerzas invasoras, les permiten pasar a tierra ya no tan caliente para poder resguarecerse de las inclemencias del clima y de las enfermedades. Y la cláusula decía que en caso de que no se llegara a un acuerdo en las pláticas de paz, en las negociaciones de paz entre el gobierno mexicano y las fuerzas expedicionarias, se tendrían que regresar. Bueno, de 3 ejércitos, 2 se regresaron. 2. Uno tercero fue el que dijo, yo aquí me quedo y de aquí empiezo mi avance. Por supuesto, ya lo saben muy bien, fue el gobierno francés, ¿no? Pero bueno, existía esa posibilidad y yo tengo la impresión de que en todo caso ese era un recurso retórico de un gobierno débil frente a unas fuerzas, frente a un gobierno que se sentía sumamente fuerte. Está bien, cedo ante esto, pero tienes unos límites en tu actuar.
Y un último elemento de esta posibilidad de la intervención de la fuerza del ejército norteamericano tendría que ver con el apoyo al gobierno mexicano para controlar algún caso de inestabilidad política o social. Esos son los límites, esos son los elementos que marcan las posibilidades, las capacidades de esa intervención militar norteamericana. Por supuesto que más de uno debe estar pensando, ¡ay, qué tramposo es el profesor Ruiz! Está haciendo así un argumento todo especioso, porque como él es un juarista irredento, confeso, entonces tiene que defender a don Benito. Pues sí, tengo que defender a don Benito, pero además me parece que es importante que cuando estamos analizando este tipo de documentos tengamos claros todos los elementos que están componiéndolos. Y decía yo, en tercer lugar, establece un acuerdo comercial. Y aquí, déjenme decirlo, ese acuerdo comercial era verdaderamente singular. Justamente la doctora Galeana insiste en que en ese momento lograr un acuerdo de casi libre comercio era verdaderamente excepcional. ¿Por qué? Estamos hablando de un momento en el cual los norteamericanos, el gobierno norteamericano, es la entidad más ¿cómo se dice?, nacionalista y anti-libre cambio, anti-libre comercio que existía en el mundo. Los que por aquellas épocas predicaban la libertad de comercio eran los británicos, pero en ese momento los norteamericanos tenían una economía sumamente cerrada, que fue justamente uno de los instrumentos que les permitió ir construyendo la riqueza que pudieron ir construyendo y que los caracterizó a partir del último tercio del siglo XIX. Conseguir, insisto, unas franquicias, unas libertades, unas posibilidades de libre comercio era verdaderamente excepcional en ese momento, pues el gobierno norteamericano era, ya me acordé del término, sumamente proteccionista. Que no sé si hayan escuchado ustedes de las últimas medidas o de algunas de las medidas más recientes impulsadas por el presidente de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Justamente el establecimiento de medidas proteccionistas, porque dice que el libre comercio ha terminado en buena medida con la riqueza norteamericana y que sus socios comerciales han abusado y se han aprovechado de ellos. ¿Cuándo soñaron ustedes en su adolescencia y juventud que iban a escuchar argumentos como esos, ¿no? Al contrario, era lo que nosotros decíamos de los gringos, ¿no? Ellos son los que están tomando ventajas en contra de nosotros. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vale. Los antecedentes de este tratado. Tendríamos dos elementos fundamentales en los antecedentes de este tratado. Por una parte, la búsqueda de un paso interoceánico, un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. Desde finales del siglo XVIII, con una economía comercial en expansión, las grandes potencias del mundo se estaban planteando cómo podemos acortar caminos para vender más y más barato nuestros productos. Bueno, para vender más productos muy caros y comprar productos muy baratos. ¿Cómo le hacemos? Y entonces surgió la idea de que las barreras continentales, las barreras de tierra que dividían a los océanos podían ser rotas y podían construirse pasos interoceánicos. Algún malévolo piensa, por ejemplo, que Alejandro von Humboldt, cuando hace su gran viaje de descubrimiento y exploración por el territorio americano, pues una de las cosas que está buscando es el lugar adecuado
para un paso interoceánico. Y de hecho hay por ahí dentro de sus trabajos un mapa y una explicación de cuáles son los 7, no me acuerdo si son 5 o 7 puntos los que él señala como los puntos fundamentales para la construcción de un paso interoceánico. Eso respondía fundamentalmente a intereses comerciales. Y a lo largo del siglo XIX eso se va haciendo una tendencia cada vez más y más marcada. ¿Por qué? Porque el comercio mundial está creciendo, porque el comercio que se mueve con la navegación está creciendo y entonces necesitan abaratar costos. Hay otra tendencia muy importante en ese momento que sirve como un antecedente, que sirve como un elemento para explicar y para entender el Tratado Maclean-Ocampo. ¿Cuál es este? Fundamentalmente el proceso de expansión norteamericana hacia el oeste, un proceso que inicia desde finales del siglo XVIII, pero que ya para mediados del siglo XIX ha tenido algunos saltos muy importantes. ¿Cuáles son los que podemos señalar en este momento? La compra de la Luisiana todavía en el siglo XVIII y después la guerra con México, que le cuesta a este país nada más algo así como 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional. Podremos decir puro desierto. Pues sí, puro desierto, excepto California. Pero ¿qué creen? Desierto que tiene petróleo, que tiene plata, que tiene cobre, y que permite crear ganado, y al crear ganado permite hacer florecer una industria que alimenta el crecimiento económico no solo del noreste de los Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. ¿Sí? Ustedes han oído hablar de los vaqueros, ¿verdad? Bueno, los vaqueros son justamente esos que andan ahí en el semidesierto del norte llevando y trayendo las vacas y los toros. Bueno, entonces este proceso de expansión norteamericana hacia el oeste es el otro elemento que explica en buena medida el interés y la necesidad por parte de uno de los firmantes de este tratado Maclean-Ocampo. Además de esto, resultado de esto, ha habido en distintos momentos de la historia impulsos verdaderamente muy importantes por parte de ciertos sectores de la sociedad norteamericana, pero sobre todo de sus gobiernos. Cuando llegó Trump al poder, mucha gente se preguntaba cómo fue que pasó esto, cómo fue que en una sociedad tan liberal, tan abierta como la norteamericana, llega este bárbaro al poder. Pues no, pues resulta que ese bárbaro que llega al poder está reflejando a la otra parte de la sociedad norteamericana, de la cual no nos da razón ni Hollywood ni la televisión importada. ¿Sí? De esta sociedad norteamericana que pues vive en sus pequeñas poblaciones, que vive en este patrón de asentamiento disperso, en fin, que tiene una educación media o menos que media y que ahí la va tirando para alcanzar el final de la quincena. ¿Sí? Bueno, pues más o menos ese tipo de país, ese tipo de nación era el que estaba imperando en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Claro, en aquella época todavía no había una gran industria que defender, pero sí había este proceso de expansión hacia el oeste y con los territorios la capacidad de poblarlos y la capacidad de tener un mayor peso político al interior de los Estados Unidos mismos. Y un proceso también muy importante que era el proceso de la construcción del ferrocarril. Esta construcción de las vías de ferrocarril que van uniendo la costa del Atlántico con la costa del Pacífico. De hecho, en 1853 hay un tratado muy célebre que es el Tratado de la Mesilla, que los gringos conocen como la compra de Gadsden, ¿sí? Que es el tratado por medio del cual se adquieren un cacho de territorio al norte de Sonora, ¿sí? Y que hace que la frontera de Sonora con Arizona
quede así con esas rayas tan bonitas, muy bien trazadas, ¿verdad? Bueno, eso era parte de todo este proceso de crecimiento. ¿Qué nos dicen entonces todos esos antecedentes? Hay muchas fuerzas que están conduciendo a la sociedad norteamericana a buscar nuevos mecanismos, nuevos instrumentos para crecer, para fortalecerse. Y en ese ánimo, así como nosotros podemos oír ahora que Donald Trump está con unos atisbos de una guerra comercial, allá a mediados de los del siglo XIX, allá al inicio de la década de 1850, el presidente norteamericano estaba en punto de iniciar una guerra comercial, estaba en el ánimo de iniciar una guerra en contra del gobierno mexicano. Sucedió con el presidente Fillmore y después sucedió con el presidente Buchanan. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban ansiosos de tener más territorio, de tener más concesiones por parte de México y estaban dispuestos a ir a la guerra con tal de obtenerlos. Ese es un poco el contexto. Solo a manera de ejemplo, les podríamos decir, el agente norteamericano para negociar la paz con México después de la guerra del 47-48 fue Nicholas Trist, ¿sí? Que bueno, van a tratar ahí en Querétaro, se va a reunir con los representantes del gobierno mexicano y van a negociar cómo va a quedar la relación entre los dos países. Y uno de los temas que tienen que tratar es cómo se va a definir la frontera entre los dos países. En las instrucciones que tenía Trist sobre cómo debía presionar a los agentes mexicanos, estaba que debía adquirir, tal vez comprar, la Baja California hasta el Mar de Cortés, una amplia franja de los estados de Chihuahua y de Sonora, y debía de adquirir el paso por Tehuantepec. Ninguna de esas cosas las logró en las negociaciones de paz. La firma de los tratados de Guadalupe no aceptaron eso, pero ya estaba dentro del imaginario, ya estaba dentro de las metas que se planteaba el gobierno norteamericano, adquirir esos territorios a costillas del gobierno mexicano. Esos son algunos de los antecedentes. Cuando se llega a hacer esta negociación entre Robert McLean y el gobierno constitucional de Veracruz, entonces no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que se dé en el vacío. Hay una serie de antecedentes que muestran muy claramente dos cuestiones: el interés norteamericano por conseguir esas concesiones, por conseguir esos beneficios, y la presión norteamericana por medio del uso de la fuerza. Pero los antecedentes no son lo único que necesitamos. También tendríamos que tener un contexto en el cual todas estas fuerzas se están moviendo. Y creo que el título de este curso habla acerca de monarquismo y republicanismo, ¿no? Por ahí va el título del ciclo, ¿es cierto? ¿Perdón? ¿Pero no tiene algo que ver con monarquía y república como subtítulo? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Pues porque era la gran dicotomía que existía en ese momento en el interior de nuestro país. Algunos candidatos presidenciales nos dicen ahora, estamos entre el retroceso y el progreso, ¿no? No sé si les creamos o no les creamos, pero eso es lo que nos quieren decir y nos quieren convencer de que eso se está viviendo. Bueno, pues el equivalente a eso en el siglo XIX tendría que ver con la lucha entre monarquismo y republicanismo. Pónganle la etiqueta que quieran a lo que quieran acerca de avance o retroceso, ¿no? Bueno, pero esa lucha verdaderamente encarnizada que genera en buena medida, que genera a la vez que es generada por la necesidad de establecer un modelo de gobierno que verdaderamente funcione, ¿sí? Va a generar muchos desajustes, muchos desequilibrios. La inestabilidad política es una de ellas,
Pero con la inestabilidad política interior viene también la debilidad frente a las potencias del exterior. Siempre, siempre, siempre lo que nos pasa en la relación con las potencias extranjeras es un reflejo de lo que vivimos al interior de nuestra sociedad. No podemos entender cuestiones como la doctrina Juárez o la doctrina Carranza si no entendemos que nuestro país ha sido sujeto de enormes vejaciones, de enormes presiones, de enormes acciones, dirían los chavos mala onda, de parte de potencias extranjeras. Entonces, eso es algo que es real. Pero, oh paradoja de paradojas, resulta que a la vez que tenemos esta relación un poco de odio y de temor, existe la relación también medio filial, medio de la necesidad de apoyo. Hay que negociar con ellos para que nos apoyen y nos ayuden a salir de nuestros problemas. Y esa era la gran sensación, el gran sentido en buena parte de América Latina a mediados del siglo XIX. Y sucedía lo mismo en el caso mexicano. Y todos los actores políticos, todos los bandos políticos de nivel nacional en México a mediados de la década de 1850 están desesperados buscando alianzas con potencias extranjeras, tanto los conservadores como los liberales. Están buscando desesperadamente que venga la potencia extranjera a ayudarnos, a apoyarnos. Ese es, digamos, algo del contexto mental mexicano en relación con el exterior. Pero a la vez es un momento en el cual las amenazas exteriores están haciéndose sentir de una manera fuerte. Y no solo son los norteamericanos los que están presionando por territorio, son los franceses que están presionando por motivos financieros, son los británicos que también están presionando por motivos financieros, son los españoles que están presionando por motivos de intentar reconstruir la grandiosidad histórica del Imperio Español que terminó en el siglo XVIII. Todo eso está sucediendo en ese momento, ¿sí? Y ese contexto nos ayuda a entender que tanto liberales como conservadores pues tienen esta relación de amor y odio con las potencias extranjeras. Les temen, pero a la vez se acercan a ellas para buscar apoyo y salir fortalecidas. Esto se reflejó en búsquedas concretas de acciones de apoyo en el extranjero. 1858, el gobierno conservador, que en ese momento está llevando la mano, está llevando la mejor parte de la guerra de reforma, está buscando de una manera desesperada que países como Inglaterra, Francia o España y aún el Vaticano apoyen su proyecto de país. Tienen agentes especializados en las Cortes Europeas para solicitar apoyo, para pedir que vengan a ayudarles, para pedir que se pueda establecer una monarquía en este país, que sería la única solución en un país de desordenados que no conocen ley ni orden. Que llegue un gobernante de mano dura que nos ponga en orden y que nos ponga a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Les suenan conocidos los argumentos? Bueno, pues son esos mismos argumentos, ¿no? Y no extraña tampoco que el gobierno constitucional busque apoyarse de alguna manera en el gobierno norteamericano. Para 1859, a mediados de 1859, el gobierno constitucional en Veracruz promulga un elemento fundamental en la vida institucional y en la vida social de este país, las leyes de reforma. Todos hemos oído hablar de ellas, ¿sí? Pero más importante de que hablemos de ellas, todos hemos sido beneficiarios de la aplicación de esas leyes dentro de nuestra sociedad. El hecho de que podamos estar aquí reunidos y que el señor que se para ahí, bueno, estoy sentado enfrente, pueda decir de su ronco pecho las cosas que
dice que estudió y que por ahí aprendió y que por ahí organizó, es producto en buena medida de las leyes de reforma. El hecho de que estemos pensando que vamos a ir a votar todos los ciudadanos, o sea, aquellos mayores de 18 años el 1 de julio, es producto de esa reforma, ¿sí? El hecho de que cada uno de nosotros pueda publicar las cosas que mejor le parezcan es un subproducto de esas leyes de reforma. El que cada uno de nosotros tenga derecho a creer en lo que queremos creer y adorarle en la medida en la que lo querramos hacer es producto de las leyes de reforma. El hecho de que todos nosotros tengamos un registro que dice quiénes somos, dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres y que haya otro registro de cuando fallecemos y que digan este señor no se desapareció cuando salió a comprar cigarros, eso es producto de las leyes de reforma. Como se pueden dar cuenta, están presentes en nuestra cotidianidad. Bueno, esas leyes de reforma son promulgadas en el segundo semestre de 1859, curiosamente al mismo tiempo que se está negociando el Tratado Maclean-Ocampo. Y hay una frase en el manifiesto del Gobierno Constitucional a la Nación, publicado en junio de 1859, que a mí me ha impresionado mucho. Estamos acostumbrados en México a pensar que nos la hemos pasado en muchas guerras, que hemos tenido momentos muy dramáticos en términos militares y en términos de violencia. Pero cuando construimos nuestra memoria histórica no recordamos que eso ha costado vidas. ¿Sí? Pareciera ser que nuestras guerras se dan un poco como en el aire entre nubes. Pues no se dan en el aire entre nubes, se dan en la tierra y se destruyen bienes materiales y se destruyen vidas y se destruyen familias y se destruyen sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa frase del Manifiesto a la Nación de 1859 dice, pues este es nuestro proyecto de nación, esto es lo que como gobierno nos estamos planteando, y si lo leyéramos, si lo releyéramos, nos daríamos cuenta que eso que se están planteando los liberales en 1859 es el gran proyecto de nación de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y también Porfirio Díaz. Hay una continuidad histórica en esos proyectos de nación. Dice, bueno, pues este es nuestro proyecto de nación y no sabemos si vamos a verlo triunfar. No sabemos si vamos a tener la vida para poder decir esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se está haciendo en el país. Tenían muy clara conciencia de que podían morir en el intento. La tenían. Y eso para mí hace esto todavía más dramático. En fin, regresando a esta idea de la búsqueda de apoyos internacionales, entiendo que la sesión anterior tuvieron una plática acerca del Tratado Mon-Almonte, ¿no? Y ahora, bueno, estamos tratando de contextualizar el Maclean-Ocampo, pero no fueron los únicos tratados que se firmaron en aquellas épocas. Tanto desde el ámbito nacional como en los ámbitos locales se firmaron muchos acuerdos de este tipo. En fin, quiero insistir en la idea, en ese momento todos los grupos políticos estaban buscando palancas de apoyo para su proyecto nacional. Y dentro de ese contexto, pues tendríamos que recordar la Guerra de Reforma. Solo para señalar en este momento que esa Guerra de Reforma le dio pretexto a James Buchanan para declarar la guerra, para tratar de declarar la guerra a nuestro país en 2 ocasiones en esos años. En esos contextos, con esos antecedentes, pues podremos entender un poco mejor las negociaciones que hubo entre un enviado norteamericano y los representantes del gobierno constitucional. Y quiero aquí hacer un paréntesis para insistir en esta idea, el gobierno constitucional, el gobierno emanado
de los documentos fundamentales, de los documentos fundadores de la nación mexicana como tal. La Constitución de 1857 fue un documento gestado a raíz, sí, de la Revolución de Ayutla, pero con la participación de todos los sectores políticos o de una amplia gama de los sectores políticos de que estaban vigentes en ese momento. Y el gobierno de Benito Juárez emana de esa Constitución. Y la defensa del gobierno de Benito Juárez es la defensa de ese gobierno constitucional. Lo que dicen que es el gobierno conservador, lo que dicen que es la presidencia de Zuluaga y de Miramón, en mi entender, son intentos que no tienen un sustento legal que les dé razón de ser. Son esfuerzos golpistas surgidos de diferentes ámbitos del ejército y de la incapacidad del presidente electo Ignacio Comonfort de lograr controlar esos intentos. Pero bueno, esa es otra historia que será contada en otro momento. Las negociaciones. ¿Qué es lo que quería el gobierno de los Estados Unidos? Voy a citar a la doctora Patricia Galeana de una manera muy breve. Querían territorios de Baja California, Sonora, Chihuahua y el paso por Tehuantepec. ¿Se acuerdan de las instrucciones de Trist, verdad? Es exactamente lo mismo, nada más que en este caso querían más territorio en los estados norteños, ¿sí? Querían territorio, querían que la frontera pasara más hacia el sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les permitiría construir esos pasos que ellos querían que los llevaran del este hacia el oeste. Eso es lo que quería el gobierno norteamericano fundamentalmente. ¿Qué obtuvo el gobierno de Juárez? Para empezar, tendríamos que decir que estas negociaciones no son unas negociaciones en donde el gobierno de Juárez llegara así con una serie de peticiones pensando en que se iba a lanzar hacia el futuro. No le tocó otra más que negociar. ¿Qué querían? Primero, reconocimiento como un gobierno legal. Segundo, eso es lo que querían y eso lograron. Antes de entrar a las negociaciones del mismo tratado, para poder hacer las negociaciones, el gobierno norteamericano tuvo que decidir reconocer al gobierno de Juárez, ¿sí? Luego, ¿qué más obtuvo? Hubo apoyo militar. Bueno, en este caso sería naval. El gobierno de Juárez estaba en Veracruz, no tenía armada. El gobierno de Miramón decide comprar un par de barcos en Cuba, armarlos para sitiar desde el mar al gobierno constitucional. Y esos barcos van a ser detenidos por barcos norteamericanos con la razón o el pretexto de que eran barcos piratas. ¿Por qué la razón o el pretexto? Porque cuando se encuentran de frente les piden que se identifiquen y no se quieren identificar y nos sacan la bandera mexicana, ¿sí? ¿Y qué logra también el gobierno de Juárez? No cedió un solo centímetro cuadrado a las pretensiones norteamericanas. Entonces, podría parecer una buena negociación. Bueno, que si se cedió el paso perpetuo, sí se cedió el paso perpetuo, pero ese ya existía un antecedente en el Tratado de la Mesilla, ¿sí? Pero pues ya traté de poner en contexto esas concesiones que se habían tenido que dar. Entonces, el gobierno de Juárez, el gobierno constitucional, tiene que entrar en la negociación con el gobierno norteamericano, un gobierno norteamericano muy ambicioso que quiere quedarse con una buena parte del territorio nacional, pero que accede a dar 4 millones de duros, dice el texto, ¿sí? Y que apoya de alguna manera con el reconocimiento y con la extracción de Antón Lizardo en contra de los barcos de Miramón, ¿sí?
Eso es lo que obtiene el gobierno norteamericano. Si yo me viera malévolo y me pusiera así realmente a defender el gobierno de Juárez, diría qué diferencia hay entre esto y generar una guerra de 5 años, ¿sí?, con una intervención tripartita, con un gobierno que no tiene ninguna base legal, que es un gobierno monárquico, que es lo que hacen los conservadores un poco de tiempo después. Bien, se hace la negociación, se logra el acuerdo, el gobierno constitucional mexicano saca un buen acuerdo. ¿Por qué? ¿Quiénes tendrían que intervenir en la ratificación? Y aquí tendríamos que recordar que en ese momento México está en guerra. El Tratado Maclean-Ocampo no es un tratado de una época de paz. No es un tratado de un momento en el cual el gobierno está diciendo, bueno, pues ahora vamos a ver cómo le hacemos para poder crecer más. Creo que algo así sucedió con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ese que antes muchos criticaban y que ahora todos defienden. Sí se acuerdan, ¿no? Que cuando se firmó muchos decían, no, pero es que nos está entregando a los norteamericanos, no sé qué, y ahora ya lo están defendiendo. Bueno, ese fue un tratado en una época de paz, no había un arma dirigida a la cabeza del presidente y su gabinete diciendo, quiero que negocies conmigo algo en este sentido, ¿sí? Al contrario, ellos son los que plantean este tratado. Bueno, ese tratado es un tratado de época de guerra frente a una amenaza de guerra. Y por el lado mexicano, ¿quién podía aprobar el tratado? Solo el presidente Juárez. ¿Por qué? Porque el Congreso le había otorgado poderes extraordinarios y la Cámara de Diputados no se estaba reuniendo, se había disuelto y en ese momento no se estaba reuniendo. Y por el lado norteamericano no era el presidente ni sus agentes, sino era el Senado el que tenía que hacer la aprobación. Y estoy absolutamente cierto, estoy absolutamente seguro que los negociadores mexicanos, cuando entraron en este juego, tenían muy claro que no solo era negociar con un presidente que pudiera firmar, sino estaba negociando con todas las fuerzas políticas del vecino del norte. ¿Y por qué no se aprobó el tratado? Nosotros sabemos en qué acaba esta historia. Acaba en que el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano no aprueba este tratado. Tenían un plazo el tratado se firmó el 14 de diciembre, tenían un plazo de 6 meses para poder hacer la firma. Las últimas discusiones se dan a finales del mes, la segunda quincena del mes de mayo del 1860 y el tratado no es aprobado. La doctora Galeana, que ha hecho el estudio más profundo sobre este tema, dice que hay varias razones. Pero una que a ella le parece fundamental es que el régimen de libre comercio que se estaba estableciendo en este tratado era muy, muy importante y que era absolutamente inaceptable en las condiciones políticas norteamericanas. Dice que también no incluye la compraventa de territorios, imponía a los norteamericanos algunas obligaciones, ¿sí? Ya es una sociedad profundamente dividida en términos políticos. El día que yo dije que era por razones de la esclavitud, la doctora Galeana me regañó muy fuertemente. Ella ha demostrado con papeles en la mano que en la votación no es una votación en donde se dividan norte y sur en el Senado norteamericano. Y parece ser que en los Estados Unidos, en el Senado norteamericano, la competencia entre compañías que tenían intereses de construcción de un paso interoceánico en otras partes del continente, pues estaban presionando muy fuerte. Había una compañía que tenía intereses por crear un canal en Nicaragua. Han oído que ahora los chinos creo quieren hacer un canal en Nicaragua, ¿no? Pues bueno, desde aquella época estaba esta idea de un canal en Nicaragua y otra compañía tenía intereses en Colombia. ¿En qué parte de Colombia? En esa que ahora conocemos como Panamá, ¿no? Bien, pero
simplemente a una manera de ejemplo quisiera yo citar a este senador norteamericano, el senador Simmons, quien dice por qué él no estaba a favor del tratado McLean-Ocampo. Dice, porque hay una cláusula que establece libertad de comercio. Dice, vamos a tener que pagar $4 millones a un país para que nos dé libertad de comercio. ¿Y qué creen? Tenemos otros tratados con otras potencias en las que les hemos concedido la situación de la nación más favorecida. ¿Qué quiere decir la situación de la nación más favorecida? Quiere decir que cualquier ventaja que adquiera cualquier socio comercial se le va a dar a aquellos que están beneficiados con la cláusula de la nación más favorecida. Y entonces él dice, países como Francia, como Inglaterra, en fin, varios países más obtendrían rápidamente eso. Y aquí está la actualidad del planteamiento. Eso tendría costos en dos sentidos. El erario norteamericano sufriría porque no podría cobrar tantos impuestos por los intercambios comerciales, pero sobre todo el traer mercancías baratas estaría acabando con la industria norteamericana. ¿Le suena conocido? Sí, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el gran argumento de Donald Trump para establecer los aranceles? Exactamente el mismo, exactamente el mismo. ¿Cuál es el gran argumento de Donald Trump para ir en contra del Tratado de Libre Comercio? Exactamente el mismo. ¿Y qué creen? No era nada más Donald Trump. Cuando estaba yo revisando algunas cosas sobre el tema, me encontré que cuando Hillary Clinton y Obama estaban en campaña, fueron allá por uno de los estados que después apoyó a Trump, y tenían exactamente la misma discusión, la discusión sobre un tema que después llegó Trump a ofrecerles. ¿Qué vamos a hacer con el Tratado de Libre Comercio porque está destruyendo nuestros trabajos en esta región? Creo que era en Wisconsin, ¿no? Entonces, un estado ahí en el medio oeste. Entonces, parece ser que es un planteamiento todavía muy, muy vigente. Pero claro, esto se explica en el siglo XIX, donde los Estados Unidos eran una naciente potencia que se estaba construyendo a partir del proteccionismo. Sí quisiera yo señalar que Benito Juárez maneja magistralmente los tiempos del gobierno y de la política norteamericana y dejó que corrieran las discusiones en el Senado norteamericano. Nunca se iba a llegar a un acuerdo. Podemos decirlo con toda claridad, en el Senado norteamericano nunca se hubiera llegado a un acuerdo sobre ese tratado McLean-Ocampo. ¿Por qué? Porque tenía tanta incidencia en la política interna de los Estados Unidos y estaba tan dividida la sociedad norteamericana, estaban tan rotos los vínculos, los lazos de comunicación política, que era, me atrevo a decir, literalmente imposible que ese tratado pudiera haber sido aprobado. Y de hecho, el tratado, los últimos esfuerzos por aprobarlo fueron el 30 de mayo de 1860, la ratificación vencía en junio de 1860, hay una reunión del gabinete mexicano, hay 4 ministros que están por que se prorrogue el lapso para la negociación, y Benito Juárez dice, no, hasta aquí llegamos, es decir, ya no quiso ir más adelante en la aprobación del tratado. La elección del nuevo gobierno, porque fue un nuevo gobierno, fue el 6 de noviembre de 1860, y quien llegó al poder en los Estados Unidos fue un señor que ha pasado a la historia como Abraham Lincoln. Y ya las cosas fueron muy distintas, las preocupaciones fueron muy distintas, tanto allá como acá. Y con esto creo que ya los aburrí mucho.